El 11 activa al 9. Ok, la trombina va también a activar el 8. Y el 8 y el 9 hacen 10. Exactamente, aquí la matemática no funciona, ¿ok? Entonces, 8 y 9 hacen un montón de 10 activado. Mucho. Y por último tenemos esta gran fase de la preparación, que es cuando tenemos un montón de factor 10, que se junta ya con el factor 5 activado y hacen un montón de trombina, como ya lo habíamos visto, ¿verdad? Esto, el factor 10 con el factor 5 va a ser de protrombina a trombina, y ¿a qué pasaba con la trombina? De fibrinógeno a fibrina, ¿ok? Entonces, todo esto es muy importante. Ahora lo vamos a ver otra vez como por separado. Nada más para recordarles una cosa. Existe una cosa que se llaman los complejos, que uno lo ve a veces en ciertas literaturas, y está el complejo tenasa y el complejo protrombinasa. Entonces, la gente aquí no tiene como mucha imaginación. El complejo tenasa, adivinen de qué es, que activa el factor 10, todo el anglicismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es un complejo tenasa? El 9 y El 9 y el 8, que activan este 10, ¿ok? Y el otro es el 7 con el factor tisular, ¿ok? Que actúan solo para activar este 10. ¿Se llama otro complejo? Protrombinasa, que adivinen qué hace. activa la trombina. De protrombina a trombina. Y entonces, ¿cuál es un complejo protrombinasa? 10 con 10 y 5. 5. ¿Ok? Ese es el complejo protrombinasa. Eso es muy fácil y nunca se lo va a olvidar, porque si ustedes se acuerdan cómo funciona, ya saben cuáles son los tenasas, cuál es el protrombinasa. Y de último, cuando ya nosotros tenemos un montón de fibrina aquí, está el factor 13. Que el factor 13 lo que va a hacer es estabilizar esa cadena de fibrina, y ahora lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces, antes de seguir, vamos a recordarlo todo, ¿ok? Entonces, ustedes me van a ir ayudando. Factor tisular se une con Factor 7. Ok, entonces el factor tisular con el factor 7, ¿así? ¿Así? Factor 10. Activan el 10, ok. El factor 10, ¿qué hace? Activa la trombina. Ajá. Y esa trombina, ¿qué va a hacer? Ok, no se olviden, ¿verdad? Que aquí cuando yo digo ese factor 10, ¿qué hace? Pasar de protrombina a trombina, aquí también estamos hablando de factor 5, ¿verdad? Siempre se necesita el factor 5 con el factor 10 para hacer de protrombina a trombina. Y si ustedes se acuerdan, ¿quién liberaba factor 5? Las plaquetas. Entonces, ese factor 5 no es que aparece de la noche a la mañana ahí, sino que las plaquetas, ¿se acuerdan? Lo empezaban a liberar. Entonces, cuando este factor 10 se forma aquí, ya hay factor 5 para que se genere para que se pase de la protrombina a la trombina. Entonces, muy bien, ya dicho eso, aclarado eso, vamos de nuevo. Factor tisular con Factor 10. hacía Factor 10. el 10 hace Protrombina. de protrombina a trombina con el 5, ¿verdad? No lo dejen afuera porque el 5 es muy importante. Después la trombina hace de Fibrinógeno, fibrina. Ok, ya, esa fue la primera parte, y esto es lo que se llama la vía extrínseca. Después, entonces, cuando ya tenemos esta trombina, acá, la trombina que hacía, activaba a quién? Factor El 11 activa a 9. Ajá. Y el 9 junto con quién? El ¿El 8. 8 qué hace? Activa el 10. Activan el 10. Un montón de 10. 10 Factor 5. con el 5, ajá, pasan de, Protrombina a trombina. y la trombina hace de, Fibrinógeno a fibrina. ok. Y al final, ¿qué pasaba con el pobre factor 13? Que todo el mundo se olvida de él. Lo estabiliza. Es sumamente importante. Esta vía del factor 9, factor 8, todo esto es lo que se llama la vía intrínseca. ¿Ok? Entonces, este diagramita es exactamente lo mismo, solo que cortado por pedacitos. Entonces, vemos la iniciación, está el factor tisular junto con el factor 7, pasa de 10 a 10 activado.
Yo les contaba, ¿verdad?, que había un poquito de activación del factor 9 a través del factor 7, pero que es poquito, no es mucho. ¿Ok? El factor 10 hace de protrombina a trombina ahí con el 5, para que no lo dejemos atrás. Después tenemos la amplificación, donde el factor 11 va a activar al 9, el 9 y el 8 van a activar el 10. Y después, cuando tenemos todo esto junto, ahora tenemos el factor 5 con el factor 10 aquí, de protrombina a trombina, que esa es la última parte, que es la propagación. Entonces, y aquí, bueno, ya de último, la trombina de fibrinógeno-fibrina. Es lo mismo, solo que un esquema un poquillo más separado. Ok, entonces, ya que se lo saben de memoria y no lo tienen en la pizarra, acordémonos todos para ya seguir adelante y dejarse en paz. Entonces, factor 7 se unía a Factor tisular. Ajá, y esos juntos hacían Factor el 10. 10 que hacía Se unía con factor 5. Y Ajá. protrombina. Después la trombina hacía Fibrinógeno. ¿Qué pasaba con la trombina? Activaba a Factor 11. ¿y el factor 11? Al 9. Ajá, y después ¿qué pasaba? Al 8. Con el 8 activado, ¿verdad? Que el 8 se activa por la trombina también. Entonces, el 8 y el 9 hacían Factor 10. factor 10 y Con volvemos factor 5. otra vez, factor 10 con Factor 5. pasamos de Protrombina a trombina. y después A fibrinógeno, fibrina. Ojalá Y después el ya factor no 13 está ahí. Entonces, al final de cuentas, como yo les contaba, lo más importante y lo que nosotros queremos de todo este enredo es producir fibrina. ¿Ok? Entonces les presento, esa es la fibrina. Es esta cosita chiquita que tenemos aquí. Entonces, el fibrinógeno, acuérdense de él, pasa fibrina a través de la trombina. ¿Ok? Que es el factor 2. Entonces, nosotros tenemos monómeros de fibrina, o sea, pequeñas moleculitas de fibrina, pero con eso no hacemos nada. Ocupamos que se empiecen a hacer una cadena para que dé estabilidad y haga realmente un tapón. Inicialmente vamos a tener una cadena de fibrina que es un poco más inestable, pero nosotros lo que queremos es que esté entrecruzada, y para eso actúa el factor 3, ¿verdad? Que eso es muy importante. Esta fibrina que está entrecruzada es la que realmente nosotros ocupamos para hacer el coágulo. Ahora, nada más así como para contarles un poco. La fibrina, como ustedes ven aquí, tiene una pelotita blanca y dos pelotitas negras, más o menos, ¿verdad? No es como que así es en la vida real, pero eso se llama dominio D y dominios E. El dominio D, que son las pelotitas, esas pelotitas blancas, cuando se juntan, por ejemplo aquí, hacen una cosa que se llama un dímero D. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes hacen un coágulo, digamos, hipotéticamente se hace un coágulo, eventualmente cuando nosotros empecemos a disolver ese coágulo, se empieza a romper todo esto y quedan estos pequeños dímeros D, y eso es un laboratorio. O sea, nosotros podemos hacer una boleta y pedir, yo quiero que me cuantifiquen el dímero D, así que ya van a saber qué es exactamente el dímero D cuando lo pidan y cuando lo escuchen en los hospitales. Es justamente las uniones entrecruzadas entre entre los contactos, digamos, de la fibrina. Ok, entonces ya tenemos un coágulo, ¿verdad? Ya tenemos todas las plaquetas activadas, juntas, hechas una pelota, envueltas en un montón de fibrina, y una malla de lo más bonita, ¡pum! Ya no se sale la sangre, ya está todo en control. Por eso es importante ya controlar el coágulo, esto no se nos puede salir más allá. ¿Ok? Entonces, como yo les decía, esto se trata de un retrocontrol negativo. Aquí, el actor principal es la antitrombina. La antitrombina se une a la trombina y la inhibe. ¿Qué hacía la trombina? ¿Se acuerdan? Ajá. Entonces ese último paso necesario para la formación de fibrina ya no se va a dar, porque la antitrombina inhibe la trombina, se junta la trombina y no deja que funcione. No solo con la trombina, la antitrombina va a alterar otras cosas,
como el factor 10 y el factor 9 los inhibe, no dejan que funcionen como deben de funcionar. Y esto es importante porque las heparinas, tanto las naturales como las que nosotros le administramos a los pacientes, actúan en la antitrombina. ¿Qué es lo que hace la heparina? Evita la coagulación. Hace que esta unión de la antitrombina con la trombina sea mucho más fuerte. Entonces esto ejerce un poder anticoagulante que no se forma el coágulo. Ahora, tenemos aquí en el 2 el inhibidor de la vía del factor tisular. A ver, ¿qué hace el inhibidor de la vía del factor tisular? Exactamente. Entonces inhibe la unión del factor tisular con el factor 7. ¿Okay? Para formar factor. También inhibe directamente al factor 10. Obviamente, si yo inhibo el factor 7 y el factor tisular, ¿qué pasa? No hay coagulación. No hay factor 10. Pero solamente el inhibidor de la vía del factor tisular también directamente inhibe el factor 10. ¿Ok? Esa es otra forma de limitar que ya no se haga más coágulo. Y por último tenemos otra vía, que es la vía de la trombomodulina. Entonces, la trombina se une a la trombomodulina también. Cuando la trombina está unida a la trombomodulina, se activa una proteína que se llama proteína C. Y esta unida a otra que se llama la proteína S, van a inhibir el factor 5 y el factor 8. ¿Okay? La C se va a ir a la S. Se dan cuenta, digamos, cuando la trombina se une a la trombomodulina, se activa la C y la S junto con la C junto con la S, inhiben el factor 5 y el factor 8. Nada más para que lo tengan por ahí. Estas dos que sirven como anticoagulantes, porque evita que se forme el coágulo, porque inhiben factores de la coagulación, también son vitamina K y dependientes, para que lo tengan ahí como datos importantes en la vida. Eventualmente van a entender